Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad didáctica Taller de Administración Documentaria. Soy el docente Robert Aldana y a través del siguiente video explicaré brevemente sobre el registro de documentos. Para ello empezaremos respondiendo las siguientes interrogantes. ¿Para qué será necesario registrar y ordenar los documentos que maneja una oficina? Como son tantos los documentos que pueden existir en una empresa, es mejor tener todo ordenado para encontrarlos fácilmente cuando los necesitemos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un proveedor que nos ha hecho una venta al crédito se nos pierde la cotización donde indicaba el precio que debíamos pagarle? ¿Cómo saber que le estamos pagando de más o de menos? Si le pagamos de menos, puede ser que el proveedor se moleste con nosotros y ya no nos quiera vender en una siguiente oportunidad. Si le pagamos de más, puede que estemos perdiendo dinero que debimos destinar a otros fines. Ambas situaciones son perjudiciales para la empresa. ¿Cómo se podría llevar a cabo el registro de documentos y qué aspectos consideras que se debe tener en cuenta? Para responder la pregunta número 2 debemos tener en cuenta lo siguiente. 1. El correlativo. Es un número único que debe identificar a un documento de otros. El correlativo es obligatorio para los comprobantes de pago y las guías de remisión. Debido a una normativa peruana, en los documentos de comunicación, el correlativo es una buena práctica que usan las empresas en la mayoría de sus documentos. La fecha. No todos los documentos poseerán correlativo, pero sí tienen una fecha en que se emiten. Esta fecha puede ser una fuente de datos sumamente importante que nos puede permitir identificar un documento de otro. Aunque no sea tan preciso como el correlativo, sí puede ser de gran ayuda cuando decidamos consultar a futuro. 3. La procedencia del documento. Si el documento ha sido emitido dentro de una organización, un punto importante es tomar en cuenta qué área o departamento lo generó. Si es externo, es importante registrar también su procedencia. 4. El tipo de documento. Lo más recomendable será no mezclar todos los documentos, sino separarlos de acuerdo al tipo de documento. Por ejemplo, las cartas con las cartas, las facturas con las facturas, las boletas con las boletas y así sucesivamente para los demás documentos. Estos 4 aspectos son solo algunos, puesto que un solo documento puede tener más de 4 aspectos relevantes para poder registrarlo. Por ejemplo, la hora de ingreso, el nombre de la persona que lo recibió, el tramitador, etc. Va a depender de la necesidad de la organización a la cual pertenecen los documentos. Ahora que ya tenemos claro los aspectos relevantes para poder registrar los documentos, evaluaremos algunas técnicas de registro de documentos. En la actualidad, las técnicas o formas para registrar la información son muy variadas. Las empresas que tienen gran cantidad de recursos pueden tener formas especializadas y sofisticadas para registrar documentación, mientras que las que tienen menor cantidad de recursos tendrán que usar formas y medios más sencillos de registro. Tenemos entonces medios manuales y automáticos. Entre los medios manuales podemos citar un simple cuaderno de registro, donde podemos anotar la información relevante en un esquema de filas y columnas y así tener la información necesaria para poder consultar este documento registrado en un futuro. La desventaja de este medio es que si el cuaderno se pierde o se deteriora, con él se pierde también la información. La ventaja es su bajo costo y permite registrar documentos de bajo volumen. Otro medio manual, pero con mayor capacidad para almacenar criterios, es por medio de una hoja de cálculo en Excel. Con la ayuda de una computadora podemos registrar prácticamente infinitos criterios de registro para así no perder la información y luego poder consultarla a futuro. Por otro lado están los medios automatizados, que son una forma de información que cuenta con un sistema informático que permite llevar a cabo no solo el registro de información, sino que también toda la gestión documental de la organización. En este caso, los documentos se siguen generando en medio de soporte físico y recién en ese momento se les registra. Existen sistemas de información integrales como el SAP, de sus siglas SAP, que permite registrar desde facturas, guías de remisión, cotizaciones, boletas de pago, planillas, etc.
en un mismo sistema para tener una visión integral y general de la empresa en el mismo. Ahora nos ponemos en la situación de no tener una práctica de registro y tenemos muchos documentos desordenados. Para ello debemos elaborar un sistema de registro. Para implementar un sistema de registro debemos tener en cuenta 5 pasos fundamentales. 1. Determinar los documentos a registrar. Debemos tener separados los documentos que se van a registrar de acuerdo al tipo de documento. Luego se necesita que esos documentos cumplan con una serie mínima de requisitos. Deben estar disponibles para su registro, deben ser legibles y en la medida de lo posible deben ser los documentos originales, así como determinar qué documentos son confidenciales o no. Segundo, determinar la forma de registro, que puede ser manual o automática de acuerdo a los recursos que maneja la organización y de acuerdo a la cantidad de documentos que se desean registrar. 3. Definiendo los criterios de registro. El tercer paso es definir los criterios que tomarán en cuenta como principales para el registro de información. Esto va a ser muy importante porque a partir de esos criterios nosotros clasificaremos los documentos y realizaremos las búsquedas como el correlativo, la fecha, el área, etc. 4. Registrar los documentos. Se inicia y ejecuta el trabajo. El periodo de tiempo que esto pueda tomar dependerá de varios factores, entre ellos la cantidad de documentos que la empresa acumuló en el paso 1 y la cantidad de datos que se registrarán en cada documento definido en el paso 3. Quinto, verificando. El registro, una vez finalizada la carga o registro de los documentos, es necesario verificar si es que todos los documentos fueron registrados correctamente y si es que los datos que se registraron pueden consultarse en un futuro exitosamente. Con estos 5 pasos podemos elaborar adecuadamente un sistema de registro de documentos. Entonces podemos concluir lo siguiente. Es importante identificar los criterios de registro porque con ello vamos a poder consultarlos en un futuro. Según el volumen de documentos se define la técnica de registro a emplear, que puede ser manual o automática. Existen 5 pasos para crear un sistema de registro de información. La pérdida de documentos puede ocasionar pérdidas económicas o algún otro perjuicio adicional a la empresa. Ha sido un placer poder guiarlos en esos nuevos conocimientos. Sigamos revisando las otras fuentes sugeridas. Muchísimas gracias.